Muy buenos días para mis estudiantes de grado séptimo. No los olvido. Un saludo también para mis colegas Nubia Rodríguez, Tania Góngora, Sonia Cárdenas, Germán García. Para las directivas que también nos colaboran, las coordinadoras. Bien, vamos a realizar un resumen, ¿sí? Que trata de mostrar la explicación paralela a la que ya hay en la guía número 8 de Ciencias Naturales. ¿Cuál es el título? Elementos y compuestos químicos. Esto hace parte, ¿sí? Va conectado con los temas anteriores, átomo, modelo atómico, toda esta cuestión, y su tema global, niveles de organización de la materia. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta los conceptos clave, las palabras que son conceptos tienen un significado. Eso es un concepto. Sí, elemento, molécula, compuesto y sustancia. Vamos a tratar de desglosar, es decir, ¿qué es desglosar? Es explicar. Vamos a tratar de explicar esos conceptos con ejemplos. ¿Listo? Y vamos a hablar de la actividad que hay que hacer en la casita. Es una actividad muy sencilla. Listo, mis pequeños. Entonces, lo primero, motivación. Motivación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender si realizamos esta guía? Precisamente vamos a identificar las características de estos conceptos que hacen parte de los niveles de organización de la materia. Los recuerdo, vamos desde partículas subatómicas. Bueno, obviamente tendríamos que hablar de qué. Profesor, una pregunta. Hola, preguntín. Hola, yo quiero... Sí, cuente. ¿Qué es materia? Bueno, volvemos a... Aquí pues con preguntín nos genera esta inquietud. Bueno, materia es todo lo que forma de lo que está hecho el universo. Nuestro planeta, nosotros, los otros seres vivos, los otros planetas, todo lo que hay en el universo, en nuestro planeta, es materia. Para entender esto, se ha tratado de categorizarla y hablamos de niveles de organización de la materia. Es decir, desde las estructuras más simples, llamémoslo así, más primitivas desde el punto de vista de lo básico, de lo singular, de lo sencillo, partículas subatómicas, las más conocidas por nosotros, ¿cierto? Protón, neutrón, que están dentro del núcleo del átomo. Eso lo saben porque ya hicieron su modelito. Y los electrones, que según los que saben de eso giran alrededor de ese núcleo. Entonces ya pasando de ese nivel atómico y subatómico, partículas subatómicas, hay otras partículas, pero no vamos a hablar de ellas ahora. Entonces ya entramos con lo que corresponde a elemento, molécula, compuesto y sustancia. Aquí mostrándoles un poco la guía, ¿cierto? Entonces la guía de ustedes contiene la misma información de la que vamos a hablar acá. Entonces va a complementar lo que ya hay allí y los enlaces y todo esto. Hay unos esquemas, unos modelos. Esto les puede servir para la tarea, ¿cierto? Esto inicial les puede servir para la tarea. O sea, hay que retroalimentarse con la misma guía. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras palabras claves. Es lo más importante de explicar y aquí están conceptualizados. También vamos a recordar, sí, porque yo creo que ustedes ya han trabajado esto y obviamente es cuestión de recordar y de potenciar la tabla periódica. Y por último, rápidamente, tenemos el tiempo contado. Si no nos prestan el espacio, sino unos minutos más, estaría lo que hay que hacer. Vamos a explicar la tareita. ¿Listo? Bien, entonces comenzamos. Palabras claves. La primera, el elemento. Entonces yo traté de hacer aquí una cascadita de ideas, ¿sí? Para entender esto. Elemento. Ah, ¿qué es un elemento, cierto?
¿Dónde está la preguntín? Ay, ya se fue por allá a comer, a desayunar, hermano. Venga. ¡Ey, qué es elemento, profesor! Eso que se vea espontáneo. Bueno, entonces entendemos desde el punto de vista químico, ¿cierto? A un elemento como una sustancia pura. Los elementos son sustancias puras, ¿cierto? ¿Qué es una sustancia pura, profesor? Pues obvio, vamos a explicar eso. Obvio, obis. Se categoriza, se dice que es pura porque está hecha de la misma clase de átomos, ¿cierto? Es decir, en este ejemplo tenemos la representación, ¿sí? De una molécula de O2, hecha con dos átomos del elemento oxígeno. ¿Listo? Aquí estaría un oxígeno representado, sus enlaces electrónicos con los electrones con el otro átomo de oxígeno. O2, ¿cierto? Es una sustancia pura, está hecha con la misma clase de átomos. Este elemento, que es lo que vamos a analizar, oxígeno, ¿de dónde sale? Pues hace parte de la gran cantidad, llamo gran pues porque ya van más de 115, perdón, acá ya llevamos como 135, 131 elementos, muchos de ellos ya sintetizados en el laboratorio, algunos me han contado provenientes del exterior y otros se encuentran en pocas o muchas cantidades en nuestro planeta. Entonces esta tabla periódica, de acuerdo a la naturaleza, a las características de los elementos que se han conocido, estudiándolos, ¿sí? Sus propiedades, su reactividad, su estado físico, sus puntos de fusión, de ebullición, o sea, sus cambios de estado de la materia, todo esto se ha logrado caracterizar en la tabla periódica. Entonces, con ustedes ya espero que se haya trabajado el año pasado. Número atómico, peso atómico. Si no, bueno, entonces aquí tocará poco a poco ir retroalimentando. Entonces, ese concepto de elemento se trabaja fuertemente desde el punto de vista químico con la tabla periódica de los elementos. ¿Listo? Esta es sustancia pura porque está hecha de la misma clase de átomos. Pasamos a molécula, el concepto molécula. Entonces, ya la molécula, ¿sí?, está determinada como una agrupación definida y ordenada de átomos, agrupación definida y ordenada, es decir, tienen una estructura. ¿Cómo así, profesor? Sí, tienen una estructura, una organización. Por ejemplo, en estos dos ejemplos de molécula podemos apreciar, ¿sí?, una molécula de H2, hidrógeno gaseoso, el que está en el aire. Dos átomos de hidrógeno están enlazados. Este símbolo, este guión representa el enlace entre los electrones del átomo de hidrógeno con el otro átomo, ¿cierto? Y lo representamos, lo simbolizamos así. Aquí significa este subíndice que hay dos átomos de hidrógeno. Dos átomos. Mírenlos, otra forma de representarlos. Esto sería la representación de una molécula, ¿cierto? Agrupación definida y organizada de átomos. Que yo escriba feo no quiere decir que ellos se organicen feo. Y otro ejemplo de molécula. Tenemos entonces un átomo de carbono. ¿Por qué no le coloco el 1 aquí si dice que hay uno? Pues porque escribir el símbolo ya está indicando que hay un átomo o una cantidad, ¿sí?, una proporción de la sustancia. Y aquí tenemos junto al carbono dos átomos, ya lo saben, de oxígeno, ¿cierto? Y aquí está la representación. Oxígeno, su doble enlace unido al carbono, su doble enlace unido al oxígeno. Está organizado. Por eso no se ve similar, porque aquí tiene un estilo de organización, OCO. Esto es una proyección en dos dimensiones, ¿no? Tridimensional es lo que se pretende que ustedes hagan, como los que están en la guía. Muy bien. Está muy sencillo, ¿cierto? Ahora pasamos, concepto compuesto. Compuesto. No como dicen por ahí cuando van para nuestro municipio. Saludo a Suachita. Sí, San Humberto compuesto, compuesto. No, ese compuesto no. Estamos hablando de otro.
Entonces esa definición de compuesto, como la pueden apreciar, es un tipo de sustancia que está hecha de dos o más elementos. Está formada por átomos de dos o más elementos. ¿Cierto? Profesor, ¿y por qué hay unos números ahí en el tablero? Bueno, vamos a explicar muy bien, Preguntín, eres muy veloz. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Ejemplos de compuestos. H2O. Generalmente, pues a veces uno está peleado con ella. El agua. Yo estoy peleado con el agua, profesor. Bueno, ya ahorita hablamos de eso. Entonces, tenemos el H2O. Este compuesto es binario. ¿Por qué? Porque tiene dos. Bi significa dos. Tiene dos elementos diferentes. No importa las cantidades de átomos. Tiene dos átomos de elementos diferentes. Perdón, átomos de dos elementos diferentes. ¿Cuáles? Hidrógeno y oxígeno. Este 2 significa que hay dos hidrógenos y un oxígeno. Dos hidrógenos, un oxígeno. Ya. H2O. Compuesto ternario. Ter significa 3, terna. H2SO4, ácido sulfúrico. ¿Cierto? Dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, azufre y 4 átomos de oxígeno. Profesor. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que esa S es de azufre? ¿No puede ser S de sapo? ¿Sapufre? No, señor. Resulta que para eso está la tabla periódica. En la tabla periódica usted va a encontrar los símbolos y los nombres respectivos. Si podemos ver acá, aunque estamos un poco borrosos, el azufre, ¿sí? Número atómico 16, peso atómico 32 gramos mol, aproximado. Su símbolo es la S. Sulfur. ¿Listo? La raíz latina o las raíces que tenga ese elemento, el nombre del elemento. Entonces, continuamos acá. Dos átomos de hidrógeno, uno de azufre, 4 de oxígeno. Acá lo representé después del corchete, para que no nos confundamos. El otro tipo de compuestos, clasificándolo desde esta perspectiva. Cantidad de elementos. Cuaternario, binario, 2, ternario, 3, cuaternario, 4. Sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. 4 elementos. Átomos de 4 elementos. Cada uno el sodio, claro, Na, sodio, está solito. Recuerden que cuando los elementos tienen en su símbolo 2 letras, la primera es mayúscula, la segunda minúscula. Si tiene 3 letras, la primera minúscula, la primera mayúscula, la segunda minúscula y la tercera también. Hay algunos elementos que tienen 3 letras en su símbolo. Tener eso en cuenta. Entonces estos 4 elementos compuesto cuaternario. Y aquí en el corchete, claro, 3 átomos de oxígeno, 1 de carbono, 1 de hidrógeno y 1 de sodio. No coloco el número 1. ¿Por qué? Pues porque ya al escribir el símbolo del elemento estoy diciendo que hay una cantidad. Y por último, el concepto sustancia. Sustancia. Esa sustancia lo podemos entender como el componente principal de todos los cuerpos. Los cuerpos, no importa. O sea, ¿qué significa eso de los cuerpos? Pues los cuerpos, la estructura, la organización que tiene la materia. Por ejemplo, en este planeta encontramos cuerpos en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Los cuerpos tienen características, tienen diversas formas. Los cuerpos pueden sufrir cambios. Un pedazo de hielo, un cuerpo sólido con cierta forma, tamaño, peso, si lo calentamos, va a empezar a tener una transformación y cambia de estado sólido a líquido. Y también esas sustancias podrían, ¿sí?, tener propiedades desde el punto de vista físico, químico, biológico, ¿ya? No es lo mismo una sustancia como hipoclorito de sodio, el decol con el que a veces se hacen aseo en algunas partes de la casa, que la orina, ¿sí? Sustancias de distintos orígenes, sustancias de distintas propiedades, etc. Bueno, y obviamente, profesor, a ver, preguntín, una pregunta, a ver, ¿y usted cómo hace para saber esas propiedades de las sustancias?
Ah, muy bien, sí, eso no me lo estoy inventando yo. Las propiedades de las sustancias son susceptibles, se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, yo veo sustancias, yo huelo sustancias, yo puedo probar sustancias, yo escucho, ¿sí? Escucho sustancias, etcétera. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, ya para terminar, ¿listo? Entonces, tenemos acá, bueno, ustedes pueden encontrar en su búsqueda a través de las redes las imágenes de elementos y nos va a arrojar la tabla periódica, entonces les recomiendo que vayan consiguiendo su tablita periódica. Imágenes de compuestos, aquí tenemos las estructuras que vamos a realizar en nuestra tareita, ¿cierto? Hay diverso, qué cantidad para nosotros, mira, aquí compuestos de índole, sí, cuaternaria, ternaria, mira, el vinagre, el amoníaco, dióxido de carbono, interesante, todo esto, motivémonos muchachos, la motivación, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender, sí, si desarrollamos la guía, la motivación se me olvidó al principio, pero bueno, la recordé. Vamos a aprender de química, vamos a aprender de esto, vamos a entender las características de estos conceptos. ¿Y eso para qué? Bueno, usted puede apropiarse, usted puede estudiar, querer estudiar en un futuro ciencias químicas, ciencias biológicas, ciencias de la salud, no sé. Esto le puede servir, aprender este tipo de patrones, de habilidades, de pensamiento, el entender cómo se interaccionan las sustancias, cómo es el mundo desde el punto de vista químico, cómo explicar esos fenómenos químicos, cómo trabajar con eso, la química farmacéutica, la química industrial, estudiar eso, aprender de esto, aprender a pensar, no que otro me haga la tarea, aprender a pensar en esto me va a dejar esas habilidades, esas competencias, podría entrar a una universidad a estudiar. Las universidades no son solo para la gente que tiene recurso económico, hay universidad pública, nacional, pedagógica nacional, distrital de Cundinamarca, etcétera. Un saludo para esas instituciones educativas públicas. Quiere decir esto, yo provengo de la Universidad Pedagógica Nacional, gloria de mi país. Entonces, bien, si ustedes no van a estudiar esto, no quieren seguir la carrera universitaria, ni quiere ser arquitecto, quiere ser otra cosa. Esto le puede servir a desarrollar habilidades mentales para sus procesos en lo que sí va a ser competente, los procesos de lectura, los procesos comunicativos, los procesos de expresión de ideas, los procesos de escribir, de redactar. No hay nada más difícil que enfrentarse a una hoja en blanco. Entonces, pero no, yo no quiero estudiar, profesor, yo quiero montar un negocio, yo quiero un taller de motos, yo quiero un taller de carro, yo quiero una panadería. Listo, hermano. Aprender a pensar desde lo científico le deja habilidades mentales que le van a permitir tomar buenas decisiones, comparar, observar, aquí no me conviene este negocio, mejor invierto de esta manera. Nos volvemos más pilosos, esa es la justificación de desarrollar, de aprender. Aprendemos también, inclusive, manualidades, haciendo eh, ese trabajo que toca. Entonces, la tarea consiste en hacer ese modelo en 3D, similar al modelo atómico, pero esta vez molecular. O sea, vamos más allá. ¿Sí? Hicimos un modelo de átomo, ahora vamos a hacer un modelo que involucra varios átomos de varios tipos, ¿cierto? De varios colores. Ay, ¿con qué lo hago, profesor? Bueno, lo puede hacer con palillos, lo puede hacer con alambres, lo puede hacer con cartón, material reciclado. Usted tiene la imaginación. ¿Listo? Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por la atención. Estaremos pendientes. Chao. Chao, chao.